Hola, estimable audiencia. Vamos a seguir Besat Hashem con las shiurim de historia, que son muy importantes para nosotros y para todo Am Israel, porque de acá vemos cuál fue nuestra historia y cuáles son nuestros próximos pasos a seguir, ya que nosotros pertenecemos a esta historia. Somos el eslabón de esta gran historia de nuestro pueblo. Nos habíamos quedado en que se había acabado la historia en Am Israel, todo lo que fue el paso por Eretz Israel. En este momento, desde que entraron Yoshua bin Nun hasta la época, dijimos, de Hillel II, y la Rabban Gamliel, cuando ya se terminó la historia de Israel, y se pasó a Babel. Y ahí prosiguieron estudiando y formando todo lo que es nuestro paso por este mundo de Am Israel. Habíamos dicho en las últimas clases que la gente, cuando tenía tiempo, lo que se llamaba Yarje Kalá en Elul y en Nisan, se dirigían a Babel para aprender todo lo que es la Torá de nuestro pueblo, la Torá que nos entregó Akadosh Baruj Hu. En Babel había un líder político. Ese líder político era el representante judío ante el gobierno. A esto se lo conocía como el Resh Galuta. El Resh Galuta poseía mucho poder, tanto político como poder judicial. Cuenta la Gemara que algunos Resh Galuta fueron jajamim muy grandes. Por ejemplo, Morugba, que aparte de ser un gran jajam, un gran sabio, realizaba grandes actos de sedaká. Cuenta la Gemara que una vez él siempre iba y dejaba dinero sin que nadie se dé cuenta, y había un pobre que siempre le aparecía dinero, pero quería saber quién era el que le dejaba, hasta que se escondió, y de repente vio que era Morugba con su esposa, que él era el que siempre venía y dejaba dinero. Los empezó a perseguir hasta que este jajam se escondió en un horno, él con su esposa, pero los pies de él se estaban quemando, un horno que ya estaba apagado, pero había sido prendido hace poco tiempo. La esposa no se quemaba los pies y él sí. Entonces le preguntó por qué, y él le contestó que ella daba sedaká, la caridad se daba directamente al aní, mientras él lo hacía por intermedios de terceras personas. Quiere decir que era un jajam muy grande, y aparte, como dijimos, era un tzaddik y un Baal Gesed muy grande. El Resh Galuta más conocido vamos a hablar una clase especial más adelante, fue el Rab Bostenai, que vivió ya en el siglo VII, que, como dijimos, vamos a hacer una clase especial acerca de toda la vida de Bostenai. Otros de los Resh Galuta, sin embargo, no eran tan buenos, y con su poder a veces aterrorizaban al pueblo judío. Así trae la Gemara. En una ocasión, cuenta la Gemara en Avodah Zará, Daf Lamed Hayt, página 38, Amud Bet, que los sirvientes del Resh Galuta habían envenenado a un gran Talmid Jajam porque no estaban de acuerdo con su opinión. Los más conocidos Emoraim de esta época fueron Abayé y Rabá. Ellos habían vivido aproximadamente en el año 350 de la época de la era común. Abayé había sido criado por su tío, su tío se llamaba Rabá, porque su papá había fallecido cuando su mamá estaba embarazada, y su mamá, cuando dio a luz, falleció. Abayé se quedó huérfano y su tío Rabá lo crió. Cuenta el Talmud en la Maseje Shabbat, en la Gemara Shabbat, en la página Fe, página 88, que tanta era la concentración en el estudio que tenía este jajam llamado Rabá, que al estudiar él no se da cuenta y se sentaba sobre sus dedos, y estos le sangraban. Pero él no se dio cuenta de tanta y profunda concentración que tenía en su estudio. Lo que podemos ver, cómo estudiaban, de qué manera estudiaban. Su dedo no se dio cuenta que le sangraba. Las opiniones de estos dos grandes Talmidei Jajamim se encuentran a través de todo el Shas, todo el Talmud. Vamos a ver que figuran Abayé y Rabá. La halajá siempre se estipuló como Rabá en todos los casos, excepto en 6 casos, y Al-Kagam, son 6 casos que la halajá es como Abayé. En todos los demás casos siempre se dictamina lo que dijeron la halajá como Rabá. Una vez más, Akadosh Baruj Hu nos otorgó un periodo de tranquilidad al pueblo judío, antes de que llegaran las épocas malas. Tuvieron una época de mucha tranquilidad, que esa época la pudieron difundir y avanzar con todo lo que es la Torá. Y más que nada con una tarea monumental que se llamó el Talmud Babli. Se empezó a escribir el Talmud Babli. Akadosh Baruj Hu otorgó una época de tranquilidad para poder trabajar en eso.
En el año 352 de la época común, Rabashé, él vivía en la ciudad de Sura, emprende una inconmensurable obra y una gigantesca tarea que fue el Talmud Bablí. 70 años de inmensa actividad para recopilar todas las Mishnayot que se tenían estudiadas y las había recopilado Rebbi. Él fue recopilando una por una, haciendo primero un borrador y luego comenzar de nuevo con una copia final, que es la que tenemos hoy en día en nuestras manos, que es el Talmud Bablí. A diferencia de la Mishnah, la Gemara fue escrita detalladamente para facilitar su comprensión. La Mishnah, dijimos, es muy escueta, muy resumida. La Gemara es ampliamente explicada y escrita, como dijimos, detalladamente para que se pueda entender más. En el año 426 de la época común fallece Rabashé. Entonces hubo un alumno de Rabashé, que también era Jaber de él, estudiaba con él, se llamaba Rabená. Rabená continúa con la redacción que había comenzado Rabashé, y él se encargó de concluir el Talmud Bablí en el año 499. Prácticamente en el año 500 se concluye de escribir el Talmud Bablí. Prácticamente 147 años fue lo que duró toda la época desde que se empezó a recopilar las Mishnayot para formar el Talmud Bablí. Prácticamente duró 147 años, se termina y se concluye todo el Talmud Bablí. Rabina bar Rabuna, este famoso Rab que terminó de escribir el Talmud Bablí, fallece en el año 500 de la época común. Vamos a ver que, como dijimos, toda era una época de bonanza, una época tranquila, pero unos años antes, en el año 457, había fallecido el rey Hesdeger II, y asumió en el trono en Babel su hijo mayor, conocido como el rey Peroz. El rey Peroz, él fue el que instituyó una nueva religión en Persia y en Babel, conocido como la religión Zaratustra o Zoroastro, que eran los adoradores del fuego, y su dios se llamaba Ahura Mazda. Esa es una religión que hasta hoy en día existe, adoradores del fuego. Este nuevo rey Peroz prácticamente trajo la tragedia al pueblo de Israel. Akadosh Baruj Hu se esperó hasta que se termine el Talmud Bablí, y ahí fue otra vez donde llegan las épocas duras para Am Israel. Él ordenó que se cerraran las yeshivot, las academias de Torah, ordenó que se mandaran a cerrar, y mandó a matar a 3 grandes Emoraim en el año 4230, en el año 470 de la época de común. Manda asesinar a Rabuna, a otro Rab llamado Amemar y a otro Rab llamado Rab Mesharshia. En la plaza pública los manda a quemar a estos 3 Rabbanim. Los Yehudim huían en masa, prácticamente se dispersaban. Muchos hacia Arabia, otros llegaron hasta la India y hasta China. Vamos a ver más adelante. Vamos a saltear un poco, entre paréntesis, en el año 1589, pasamos mucho más adelante, había un cura que se llamó el cura Mateo Ricci. Él fue a China, vivió en China, y hace un descubrimiento impresionante. Él descubre una ciudad, se llamó la ciudad de Caifén. Era en ese momento la capital de China. Y ahí encuentra a judíos. En esa ciudad de Caifén, en China, encuentra a judíos que allí viven desde el año 900, que se habían escapado en otras épocas de Babel, todo lo que había ocurrido. Y estos judíos en Caifén formaban una gran comunidad. Tenían una gran sinagoga que había sido construida en el siglo VIII. Él contó que vio muchos Yehudim que hablaban hebreo por todas las ciudades de China y de India. Se hacían llamar los Bené Menashe. Si vamos a ver, hasta hoy en día hay un retorno que se está ocurriendo, se llaman los Bené Menashe, que están retornando hacia Eretz Israel. Y hay descendientes de aquellos Yehudim en la India y en China al día de hoy, que están esperando los Bené Menashe para retornar a Eretz Israel. Volvemos un poco, que dijimos, en esta época estábamos por el año 500 de la época común. Comienza la época de los Saboraim. Se acaba la época de los Emoraim. Con Rabená fue el último que terminó de escribir el Talmud Bablí. Se termina la época de los Emoraim y comienza una nueva época que es los Saboraim, que son los que se encargaron de terminar algunos trabajos inconclusos que habían dejado Rabashé y Rabená, los famosos Saboraim. Y fue gracias a ellos, a los Saboraim, que se pudo transmitir la Torá exitosamente durante esos tiempos tan turbulentos, que ya no eran épocas tranquilas, eran épocas muy turbulentas con el rey Peroz,
se perseguía a los Yehudim por todos lados. Entonces era una época muy turbulenta y los Amoraim fueron los que pudieron proseguir con esta Torá. ¿Quiénes fueron de los Amoraim? Para entender más o menos un poco quiénes eran, porque sabemos muchos quiénes eran Tanaim, conocemos quiénes eran Emoraim, pero Saboraim a veces no sabemos quiénes eran. Vamos a nombrar algunos. El primero de los Saboraim fue Rabbi Samá Bar Yehudá, que él vivió en el año 4260, se llamó Rabbi Samá Bar Yehudá. Luego siguió otro de los Saboraim, era Rabbi Rehumi, había otro que se llamaba Rab Ahai Bar Rab Huna, Rabainá, fue prácticamente el último. Había otro que se llamaba Rabbi Simoná de Pumbedita. Esto ocurrió en el año 4300. Ellos, los Amoraim, fueron los que acabaron terminaron de escribir las Masechtot Sofrim y Semajot. Ellos, estas dos Mishnayot, las culminaron, las escribieron los Amoraim. El Talmud Bavli ya prácticamente estaba totalmente concluido. En el año 481, vamos a pasar ahora a otra época, el rey Clodoveo fue el primer rey merovingio. Empezamos ahora con la historia de los reyes merovingios. Era el rey de los francos, en donde es hoy en día Francia, o en la actualidad lo que es Bélgica. Este convierte todo su ejército, convencido por su esposa, se llamaba Clotilde, y él convierte a todos los francos al catolicismo. Antes estábamos hablando del Imperio Romano que se convirtió al catolicismo, ahora ya pasamos al Imperio Franco. Los franceses se convierten al catolicismo y así siguen sus pasos toda la gente y se va convirtiendo al cristianismo. Él mismo convierte a 3000 guerreros el 25 de diciembre del año 496 en la famosa catedral de Reims, ahí en Francia. Él convierte a 3000 guerreros y así se va expandiendo el catolicismo en Francia, en lo que es el país de los francos. Con esta conversión del rey, lo siguen también los pueblos germánicos, que así como los francos, el pueblo germánico también sigue, y prácticamente toda Europa pasa a ser católica. A partir de ese momento, con los reyes merovingios, fueron los que instauraron el catolicismo prácticamente en toda Europa. La iglesia entonces tenía mucho miedo de que los judíos vayan a influir a los católicos, ya que el pueblo judío era un pueblo culto. Sabemos que desde niños, desde chiquitos, tenían la obligación de estudiar. El papá, no había escuelas, pero le enseñaban en las casas, y así él iba de chiquito, desde los 3, 4 años ya empezaban a estudiar, ya empezaban a aprender. No así el pueblo no judío, que eran prácticamente analfabetos. Entonces, tenía miedo la iglesia que los judíos vayan a influir en cuestión de discutir sobre la fe. Entonces, eso, y por lo tanto, decretaron varias cosas que vamos a ver, impusieron decretos. El reino visigodo, con el rey Justiniano, en el año 527, también fue una persecución tremenda a los judíos y convierte en ley que todos los judíos se tenían que convertir y pasar a la iglesia. En ese mismo año, en el año 527, este emperador Justiniano decretó a los judíos la prohibición de recitar el Shema Israel. No, él mandó prácticamente gente encubierta a todos los Betacnesiot y no tenían prohibido poder recitar Shema Israel. Así como también Kadosh, Kadosh, Kadosh no lo podían decir, ya que esto él decía que aludía a la Santísima Trinidad. Por eso son Kadosh, Kadosh, Kadosh 3 veces. Un Kadosh decía que era por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces manda a poner policías dentro de las sinagogas para cuidar que se respete el orden. Pero los Yehudim sabemos que siempre saben cómo encontrar la solución. Y como no podían decir el Shema, entonces lo introducen en el Keter de Musaf. O sea, prácticamente las policías, ellos estaban observando que el día sábado, que era cuando se reunía la gente en las sinagogas, no podían decir el Shema. Pero como no podían decir el Shema, entonces ellos pusieron Shema Israel en el Keter de Musaf. Vamos a ver que hasta hoy en día, en el Keter y Tenuleja, en la mitad aparece Shema Israel. Es porque habían quitado la posibilidad de decir Shema Israel, lo pusieron ahí. Y también el Kadosh, que no lo podían decir, entonces lo meten en la mitad de la tefilá o después de Kirat Shema y lo introducen para poder seguir diciendo hasta que se quitó, se anuló esa prohibición y después se volvió a decir Shema. Pero ahí se quedó, como se quedó diciendo Kadosh y el Shema dice en el Keter, como ya se había impuesto, se sigue diciendo hasta el día de hoy. Pero con ninguna medida de fuerza tienen el éxito que esperaban.
El pueblo judío no abandona, Baruch Hashem no abandonó sus tradiciones. Por tal motivo, en el año 534, mediante el famoso Código Justiniano, se decreta que las sinagogas sean convertidas o transformadas en iglesias. Ya para el año 590, el Papa Gregorio I, conocido como Gregorio el Grande, pone calma a las relaciones entre judíos y la iglesia. Y para atraer a los judíos hacia la religión cristiana, les promete muchos premios y muchas ventajas, pero todo fue en vano. Ninguna fuerza de la tierra había conseguido quebrantar la fe de los Yehudim. Seguían practicando su judaísmo. En el año 590 había un rey, el rey Recaredo, que él fue el que convirtió a España al cristianismo. Hasta ahora España era pagana. Ya habíamos dicho que se convirtieron los romanos, luego los francos, luego los germánicos, pero España hasta ese momento era pagana, hasta que el rey Recaredo convierte a España al cristianismo y mantuvo la prohibición de que los judíos puedan tener esclavos. Solo les dejó a los judíos una puerta de salida, la conversión. Esa era la única salida que tenían, pero los judíos no la utilizan, aunque esto les ocasionara una gran pérdida económica. Ya en el año 613 asume otro rey, el rey Sisubeto, decepcionado por el fracaso de poder convertir a los judíos al cristianismo, les da un ultimátum: o bautismo o la expulsión. No había otra. Pero muchos judíos deciden quedarse en España, estamos hablando ya en el año 613 de la época común, y se someten al bautismo a la vista de la gente, pero en secreto siguen siendo fieles a la religión judía. Aunque la mayoría prefiere el exilio y se exilian y se van de España. Pero años más tarde, en el año 621, asume un rey, se llamó el rey Suintla. Ese era conocido como el padre de la patria en España. Incluso hay estatuas del rey Suintla, fue un rey muy famoso en España. Muchos Yehudim que habían escapado regresan hacia España. Pero otra vez se revierte la situación. Y en el año 680, el rey Hervigio expresa: arrancad de cuajo a la peste judía. Este rey era un antisemita completo, el rey conocido como Suintla. La religión queda prohibida y se ordena a todos los judíos de España que se deben bautizar dentro del plazo de un año. Muchos judíos vuelven a huir al extranjero y principalmente se van a África. En el año 711 se termina el cruel reino visigodo. Son vencidos los visigodos por las bandas árabes y bereberes que llegan a España desde el norte de África para que los judíos, entonces automáticamente a partir de ahora para los judíos se inicia una nueva era. Hasta ahora estaban muy presionados. Y con esto inicia una nueva era para el pueblo judío. Vamos a ver que era una época de oro en España, con el acabose del reino visigodo. Empiezan ahí a dominar los árabes en España y una época de oro, como dijimos, al pueblo judío, un descanso de tantas persecuciones que hubo, y esto es a consecuencia del galut en el que estamos, que es un galut que desde que se destruye el Bet HaMikdash estamos pasando de lugar en lugar. Es un galut muy difícil, pero Akadosh Baruj Hu sabe por qué hace las cosas. Por lo tanto, llegamos hasta esta época de la historia en la cual empieza ahora a renacer el pueblo judío en España, y es lo que vamos a seguir en las próximas clases. Si Dios quiere, nos vemos hasta ese entonces. Muchas gracias.